Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan a través de este medio del internet. Dios les guarde grandemente. Reciban saludos desde la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, su servidor y hermano Reyes Alejandro. Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esos momentos, esperando en el Señor que cada minuto, que cada segundo, cada palabra sean, hermanos, de bendición, de ayuda para cada uno de ustedes. En esos momentos, para poder iniciar y para poder entrar en el estudio de esta noche, vamos a ir a Dios en oración. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de acompañarnos y gusta hacerlo, le invitamos para ponernos en las manos de nuestro Dios y sea Él quien guíe, quien lleve a cabo de la mejor manera estos momentos de su palabra. Vamos a orar así como estamos. Amantísimo Dios, amoroso Padre Celestial, en estos momentos te damos gracias por cada una de tus bendiciones, por esos momentos que nos das, por esta oportunidad de escuchar, Señor, una porción de tu palabra. Gracias por darnos la disposición de prestar nuestro oído, nuestro corazón, y rogamos, Señor, para que sea de gran ayuda para nosotros, que bendigas a nuestros hermanos quienes estarán escuchando, a cada uno de nuestros amigos que por primera o algunas otras veces ya nos están escuchando. Rogamos, Padre, para que no sea la última, sino que sigan, Señor, deseando el poder conocer de tu voluntad, el poder seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Y así, Señor, un día, no muy lejano, la semilla que es sembrada dé el fruto que tú requieres y demandas de cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, de tu bendición en esos momentos, porque te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, vamos a iniciar el estudio en esta noche, en lo cual les voy a hacer una invitación para que si cada uno de nosotros tenemos nuestras Biblias a un lado, pues tratémoslas de utilizarlas. ¿Sí? Tratemos de utilizarlas, y si por alguna u otra razón se nos llegase a pasar un versículo, una cita, pues vamos a prestar atención, y yo como de todas formas estaré leyendo el texto, y para los que gustan anotar, hacer apuntes, pues le invitamos de igual manera. Cualquier cosa, cualquier información acerca sobre el estudio, pues pueden hacerlo llegar por un mensaje o de una u otra manera, comunicación con otros hermanos, el poder hacer llegar una pregunta, o el querer tener el estudio, hermanos, se les puede otorgar. Muy bien, la invitación que hemos hecho a través de Facebook, en WhatsApp o en diferentes medios, sobre el tema que íbamos a estar llevando a cabo en estos minutos, esperando, hermanos, en el Señor nuevamente sea de gran ayuda para ustedes. El tema, hermanos, pues ya se había compartido, y es una pregunta: ¿cómo crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo? Bueno, para empezar quiero leer la cita, hermanos, la cita base y amigos que hemos tomado para poder llevar a cabo este tema. La encontramos en Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Dice de esta manera la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy en día, el mundo camina por el lugar que él piensa que es el correcto. Mucha gente haciéndolo de diferentes maneras y por ello de una manera equivocada. Pero, ¿por qué será esto?
¿Por qué la gente hoy vive como quiere vivir y vemos lo que pasa? Bueno, esto que vemos a nuestro alrededor, los acontecimientos, los sucesos, todo esto es por falta del conocimiento de Dios. Para poder ver esto, veamos lo que dice el profeta Oseas, ahí en Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2. Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2 dice así la palabra del Señor. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Y todo esto, mis amados hermanos y amigos, por el falta de conocimiento de Dios. Y dice el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, le dice al pueblo de Israel, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí podemos ver cómo la sabiduría es importante, es decir, la aplicación correcta del conocimiento. Toda persona posee un conocimiento de Dios, pero este conocimiento es parcial e insuficiente. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, ahí en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, dice así el apóstol Pablo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El conocimiento de Dios no es saber algo acerca de Dios, sino conocer profundamente quién es Él. En las palabras del apóstol Pablo está dando a entender que de una u otra manera el hombre tiene conocimiento acerca de Dios por todas las cosas que nos rodean. De tal manera que no podemos decir que no existe un Dios o que no conocemos sobre Dios. Todo eso se puede ver su poder, su eternidad y su deidad por medio de las cosas hechas. Pero el conocimiento de Dios no es saber algo acerca de Dios, sino conocer profundamente quién es Él. En especial de sus hijos, Dios demanda crecer en su conocimiento. Y es, hermanos y amigos, en lo que me quiero enfocar en estos minutos, sobre crecer en el conocimiento de Dios. Y para ello formulamos esta pregunta: ¿cómo crecer en el conocimiento de Dios? Bueno, estaremos viendo algunas formas de cómo crecer en el conocimiento de Dios. Y la primera de ellas, la primera que estaremos analizando acerca de esta pregunta, ¿cómo crecer en el conocimiento de Dios? Bueno, la primera forma es pidiendo sabiduría. Es decir, pidiéndola. Esto es lo primero que nosotros debemos de poner en mente, o lo primero que tenemos que realizar para poder crecer en el conocimiento de Dios. Pidiendo sabiduría. Vayamos a ver lo que dice Santiago, ahí en el capítulo 1 y versículo 5, textos, algunos textos que estaremos viendo son textos conocidos por cada uno de nosotros, pero es importante, hermanos, que los volvamos a retomar para poder analizar bien lo que vamos a estar viendo. Santiago capítulo 1 y versículo 5 dice así la palabra del Señor:
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es algo muy simple, pero a la vez la base para poder crecer en el conocimiento de Dios. Esto es pedirlo. Y en esto se muestra algo muy profundo, pues aquel que pide sabiduría a Dios, se puede ver en él alguien que sabe que le es imposible todo y que necesita ayuda. Sabe que solo no logrará nada y que su manera no es la mejor opción, pero en especial se puede ver en él un amor hacia Dios. No cualquier persona pide. Al hacer esto, estamos dando nuestro primer paso para ir creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo primero, amados hermanos y amigos, que debemos de hacer para crecer en el conocimiento de Dios. Pedirle sabiduría a Dios. Y así de fácil y así de sencillo suena esto, pero conlleva una gran dificultad por la soberbia, por el orgullo y por la rebeldía del hombre. No todas las personas eligen buscar a Dios, no todas las personas eligen cambiar su forma de vivir, pero solo aquellas que en realidad saben y entienden van a poder lograr entender que el conocimiento que Dios da es superior a cualquier conocimiento que nosotros podamos obtener. Poder ver nuestra fragilidad como hombres a la indestructibilidad y perfecta armonía en cuestión de la voluntad de Dios. Sencillo, pero es nuestro primer paso para crecer en el conocimiento de Dios. Lo segundo que podemos hacer para crecer en el conocimiento de Dios es estudiar su voluntad. ¿Sí? Estudiar su voluntad. Vayamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. Dice así de esta manera: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto es algo difícil de ver hoy en día, que alguien dedique tiempo a la lectura. Una de las cosas que es que una forma de obtener conocimiento es por la lectura. Para muchos es muy tediosa, cansado e inclusive en muchas veces aburrido. Pero la verdad es que lo que no saben es que así obtendremos información necesaria para nuestras vidas. Pero no hablo de leer solamente, sino de también escucharla. El conocimiento de Dios no va a llegar solo simplemente porque ya hicimos el primer paso, que es pedirlo. No va a llegar solo porque se lo pedí, sino que tengo que buscarlo. Es decir, poner de mi parte para que Dios pueda darme sabiduría. Efesios capítulo 5 y versículo 17. Efesios capítulo 5 y versículo 17. Dice así la palabra del Señor: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Esto es lo que Dios quiere y anhela de nosotros. Y estamos viendo que es en base a estudiando su voluntad. Y aquí está la clave de esto. Para crecer en el conocimiento de Dios, no es hacer cualquier lectura o leer cualquier cosa. Todo está en leer o escuchar su palabra. En ninguna otra parte podré encontrar sobre él. O en ninguna otra parte cualquier persona podrá encontrar sobre él, sino solamente en su palabra. No en un retiro para encontrarme conmigo mismo y conocer mejor sobre mi existencia y el universo, ni cosas semejantes. El apóstol Pablo dijo estas palabras a los romanos, ahí en Romanos capítulo 10 y versículo 17. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Dice así la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No podemos encontrar sobre Dios y no vamos a poder crecer en el conocimiento de Dios llenándonos de información que no es de la palabra de Dios. Puedo leer psicología y no es malo, al contrario, es bueno. Puedo leer sobre cualquier otra cosa, inclusive puedo escuchar sobre cualquier otra cosa y no es malo. Nos va a ayudar en varios aspectos de nuestra vida. Pero para conocer sobre la voluntad de Dios es importante y únicamente, exclusivamente, buscarlo en su palabra. Jesús dijo unas palabras a un grupo de judíos que querían matarle. Ellos no conocían de él, pero el Señor les da la respuesta para ello. Vayamos al Evangelio según Juan, capítulo 5. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 37 al 39. Versículos 37 al 39. Y dice así, de esta manera: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, sí, solamente ellas, son las que dan testimonio de mí. A través de las Escrituras, es como estos judíos, pero no solamente ellos, iban a conocer en realidad quién era a quien tenían enfrente. No conocían quién eran, pero Jesús les da la respuesta. Cuando hablamos de escudriñar, no simplemente es hacer una lectura, sino es buscar a fondo, buscar de una manera minuciosa, en la cual nosotros no simplemente hacemos un enriquecimiento literario o intelectual, sino que además lo que leemos impacta, penetra, adentra dentro de nosotros, valga la redundancia, y genera un cambio, sí. Hace un impacto en mi mente, hace un impacto en mi corazón y me hace lograr y a entender, y de esta manera el poder generar un cambio. Muchísimas veces algunos de nosotros, antes de dormir, antes de ir a la cama, inclusive muchísima gente en el mundo, suele acostumbrar leer un texto antes de dormir, porque eso los tranquiliza, les conforta, les alienta, pero simplemente se queda allí, en una lectura. El escudriñar no es hacer una lectura simplemente, porque estos judíos conocían sobre la ley,
pero ¿conocían a profundidad de quién hablaba sobre la ley? No. Es importante que las lecturas, que lo que nosotros estudiemos de la voluntad de Dios, sea de una manera minuciosa. Hoy en día la gente, cuando lee la palabra de Dios, en la mayoría de los casos simplemente es una lectura superficial. Y sobre la lectura superficial basan su vida en aquello que ellos han entendido o logrado entender de lo que ellos leen o escuchan. Aún los cristianos que estaban en Berea, dice nuestro hermano amado Lucas, escritor del libro de los Hechos, dice que cuando oían la palabra de Dios, dice que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues los hermanos de Berea escudriñaban lo que ellos escuchaban con un solo propósito, para ver si estas cosas eran así. Es decir, tener un estudio a fondo. ¿Cómo crecer en el conocimiento de Dios? Bueno, en pocas palabras, y según el punto que estamos viendo, que es nuestro segundo punto, es estudiando su voluntad. Estudiando la voluntad de Dios es como yo voy a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que el conocimiento no lo voy a poder encontrar en ningún lado, sino solamente en su palabra. Y este es nuestro segundo paso para ir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Vayamos a nuestro siguiente paso, a nuestro paso número 3. ¿Cómo crecer en el conocimiento de Dios? Bueno, si ya lo pedí, si ya lo busqué y lo estoy estudiando, algo muy importante es desechar el pecado. ¿Sí? Desechar el pecado. ¿Cómo crecer en el conocimiento de Dios desechando el pecado? Vayamos ahí a Romanos capítulo 12 y versículo 2. Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice así las Escrituras, Romanos capítulo 12 y versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conforméis quiere decir esquema, ¿sí? La palabra en griego es esquema, y de ahí se deriva la palabra que en nuestro lenguaje español es esquema. La palabra conforméis quiere decir esquema. En pocas palabras, algo parecido. Vivir como vive el mundo no nos ayuda a conocer, ni mucho menos a crecer en el conocimiento de Dios. Para lograr esto, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y por ello, nuestra forma de vivir, desechando, quitando de nosotros lo que hace el mundo y así poder lograr conocer bien y crecer en el conocimiento de Dios. Es por eso que no debemos de actuar, pensar y vivir de una forma parecida a la del mundo. Porque si esto es así, va a impedir que nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios se pueda llevar a cabo. Vayamos ahí a Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Dice así las Escrituras: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el escritor a los Hebreos da un ejemplo de la vida del cristiano, ilustrándolo con un atleta. Sin duda alguna, el corredor tiene que liberarse, quitarse o despojarse de todo aquello que le estorbe en la carrera para poder lograr llegar a la meta, ya que podría cansarlo, retrasarlo o incluso tumbarlo, y de esta manera herirse. En la vida del Hijo de Dios, esto hace el pecado, pero también en la de todo hombre. El hacer pecado, es decir, lo contrario a la voluntad de Dios, invalida el conocimiento. Es decir, de nada sirve tener el conocimiento si lo que uno hace es el pecado. Es decir, lo contrario. Mateo, capítulo 7 y versículo 9. Es Marcos. Marcos, capítulo 7 y versículo 9. Una disculpa ahí. Es Marcos, capítulo 7 y versículo 9. Marcos capítulo 7 y versículo 9 dice así las Escrituras. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué era importante para los escribas y fariseos? ¿Qué era importante para aquellos que guardaban la ley? ¿Qué era importante? Bueno, lo importante no eran los mandamientos de Dios. Lo importante era establecer sus propias reglas, formas y mandatos para poder estar bien con Dios. Olvidaban lo importante, olvidaban lo esencial, olvidaban lo que realmente valía la pena para Dios. El pecado estorba. El pecado pone un freno tanto en la vida del hombre como en la vida del Hijo de Dios, ya que el pecado estará cegando, el pecado estará tapando el caminar del hombre. Es importante que el pecado en nosotros como hijos de Dios lo vayamos desechando. Y esto es algo que Dios demanda y aún los hombres de Dios enseñaron acerca sobre esto. Estamos viendo cómo crecer en el conocimiento de Dios y nuestro primer paso para crecer en el conocimiento de Dios es desechando el pecado, ya que el pecado, interrumpe nuestro crecimiento, obstaculiza nuestro crecimiento. Una vez que hayamos pedido sabiduría a Dios, una vez que hayamos buscado la fuente del conocimiento de Dios, su palabra, una vez que desechamos de nosotros cada día el pecado, falta algo más para poder crecer en el conocimiento de Dios. Nuestro cuarto paso y último para poder crecer en el conocimiento de Dios es practicarlo. Nuevamente, el sabio no es aquel que posee mucha información, sino aquel que aplica correctamente lo que sabe. Hoy en día,
Para la gente valen más las palabras que los hechos, pero nunca las palabras serán mejores que los hechos para Dios. ¿Qué toma en cuenta Dios? ¿Las palabras o los hechos? Bueno, para la mayoría de la gente son las palabras, pero para Dios no. Vayamos a Mateo, Evangelio, según Mateo, capítulo 21. Evangelio, según Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 31. Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 31. Dice así las Escrituras. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre?, pregunta el Señor. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. ¿Qué vale más para Dios, las palabras o los hechos? Bueno, para Dios valen más los hechos. Hoy en día la gente cree y piensa que las palabras son más valiosas en el hombre. Y Jesús, hermanos, ilustra de esta manera esta enseñanza. Aquí llegamos a lo más importante. No importa si es mucho o poco lo que vaya aprendiendo o conociendo. Lo importante será hacerlo parte de mi vida, ya que esto determinará mi conocimiento y crecimiento en el conocimiento de Dios. Vayamos a ver la primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice así las Escrituras: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto es lo importante. Esto es lo más valioso. Esto es lo que Dios va a tomar en cuenta. Si yo ya pedí a Dios y si yo busco el conocimiento de Dios, y si yo me deshago de todo aquello que me estorba o que me impide crecer y conocer de Dios, lo más valioso y lo más importante que Dios va a poder determinar y poder ver que en realidad mi vida, que en realidad yo quiero estar con Él, es lo que yo hago. El conocimiento de Dios, lo que espera Dios de nosotros, de su conocimiento, es que lo practiquemos.
Jesús, hermanos, al dar sus palabras, como se conoce por todo el mundo, allá en la parte, hermanos, en el cual se da el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 en adelante, cuando termina, hermanos, las palabras, y amigos que nos escuchan, cuando terminan las palabras que Él está diciendo, termina con algo importante. Con lo que termina es lo que en realidad va a dar valor a todo lo que Él dijo, a todo lo que la gente recibió. Dijo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente. ¿Cómo determina el Señor que una persona va a ser prudente? ¿Cómo determina Dios que una persona es sabia en su conocimiento? ¿Cómo valora Dios nuestra vida con su conocimiento? Cuando lo hacemos. Cuando el conocimiento de Dios viene a formar parte de nuestra vida. Y aún dijo Jesús terminando esas palabras, pero también cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, dice que, insensato, a un hombre necio. Porque lo que él ha escuchado y de lo que él se ha llenado de información, lo ha desechado. El conocer de Dios no simplemente es tener información de Dios. El conocer de Dios se va a basar y se va a ver en lo que yo hago. Por eso dijo el apóstol Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Y cómo vamos a saber si nosotros conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos, es decir, si los hacemos. Si el hombre vive en armonía en la voluntad de Dios, se conoce y Dios determina que Él en realidad le conoce. El que dice que permanece en Él, dice el apóstol Juan, debe andar como Él anduvo. Y es así, hermanos, como terminamos este estudio de cómo crecer en el conocimiento de Dios, pero aún no hemos terminado. Para poder concluirlo, ya no veremos más puntos, pero para poder concluir, ¿por qué andar como Cristo anduvo? ¿Por qué? Deberíamos de hacernos esta pregunta, ¿por qué andar como Cristo anduvo? Bueno, porque Él conoce perfectamente al Padre, de tal manera que su vida siempre lo agradó en todo. Él conocía a la perfección todo lo que le gustaba a Dios. Lo podemos ver ahí en Juan capítulo 8 y versículo 29. Juan capítulo 8 y versículo 29. Dice así la Escritura, porque el que me envió, dice el Señor, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre por una simple y sencilla razón, porque yo hago siempre lo que le agrada. El conocimiento completo se halla solamente en Cristo. Así el Señor mismo lo dijo. Allí en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27, Jesús, hermanos y amigos, dice él mismo que el conocimiento acerca de Dios solamente se encuentra en Él. Dice así la Escritura, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, ni el Padre dice conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Cuando una persona, al venir a Cristo, a venir a los pies del Señor, así siempre vamos a estar creciendo en el conocimiento de Dios. No importa el conocimiento que cada uno de nosotros vayamos adquiriendo, no importa la información que nosotros vayamos recibiendo, no importa lo que nosotros vayamos escuchando, si es mucho o es poco. Pero es importante buscar la fuente del conocimiento de Dios. Vayamos al Evangelio según Juan, capítulo 15 y versículo 15. Juan, capítulo 15 y versículo 15. Dice así las Escrituras: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y en la conclusión, hermanos y amigos, les decía, ¿por qué andar como Jesús anduvo? Porque solamente Él conoce perfectamente al Padre. Si nosotros vivimos como queremos, el conocimiento de Dios nunca va a estar en nosotros. Cuando nosotros damos lugar y tratamos de vivir como Cristo anduvo, porque Él conoce perfectamente al Padre, solamente en Jesús hallaremos ese conocimiento que nos hará tener una buena relación con Dios. No importa nuevamente qué poco o mucho vaya conociendo, si lo vivo, cada aspecto de mi vida va a ser influida. Todo será afectado. Pero algo muy importante, todo va a ser afectado por la guía de la mano de Dios. Toda mi vida, al tratar de practicar lo que conozco yo de Dios, va a tener un cambio. No importa el poco conocimiento que yo reciba o que yo adquiera. Si lo vivo, si lo hago, si lo practico, que es lo más importante, afecta mi vida. Pero afectado por la mano de Dios. Y así puede determinar Dios, y así puede ver Dios que en realidad cada uno de nosotros le conocemos y que vamos creciendo en el conocimiento de su voluntad. Y si yo crezco, espero un día ser una persona madura en la cual Dios espera de mí una buena respuesta en comparación a cómo vive el hombre, a cómo se desarrolla el hombre, a cómo actúa el hombre, a cómo piensa el hombre, para poder crecer y llegar a ser. Si yo logro esa meta de crecer todos los días en el conocimiento de Dios, la meta que voy a lograr, la meta que voy a alcanzar es ser como nuestro Señor Jesucristo. Esa va a ser nuestra meta. Esa es la meta que Dios quiere. Esa es la meta que Dios anhela y que Dios desea. Ser como nuestro Señor Jesucristo. Y no lo voy a lograr
Y no voy a poder llegar a esa meta si no crezco en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecer? Es lo que estuvimos viendo, mis hermanos. Mi primer paso es pedir sabiduría a Dios. Mi segundo paso es estudiar su voluntad. El tercer paso es desechar todo aquello que me estorba e impide que crezca en el conocimiento de Él. Y por último, lo más importante y en lo cual Dios determina que en realidad yo le conozco, practicarlo, hacerlo parte de mi vida. Así, mis amados hermanos y amigos, es como yo, como tú y todos aquellos quieren vivir en armonía a la voluntad de Dios, es como podemos crecer y algún día ser como nuestro Señor Jesucristo y poder llegar en donde Él está. Poder estar un día disfrutando de la gloria en la cual Él está. Esperando, hermanos, en el Señor, que este estudio, que estos minutos que nos estuvieron acompañando, sea de gran beneficio, de gran ayuda para cada uno de ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga, pidiendo, hermanos, de cada uno de ustedes, de sus oraciones, esperando, hermanos, de cada uno de ustedes, el tenernos en cuenta en sus oraciones nuevamente, para que, hermanos, Dios siga obrando, Dios siga trabajando, y no solo, hermanos, con su servidor, sino con nuestros hermanos que en diferentes horarios dedican, hermanos, un poco de su tiempo, y sé que lo hacen con amor, para poder, hermanos, llevar, para poder, hermanos, impartir la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos y amigos, que nos estimulan, nos ayudan y nos dan ánimo el saber que hay hermanos y hay personas que en realidad están siendo beneficiados con esos minutos en los cuales estudiamos de la palabra. Gracias a cada uno de ustedes. No podré mandar saludos en específico, pero en una manera general agradezco a cada uno de ustedes por estarnos acompañando en este programa de la Iglesia de Cristo, en el cual rogamos nuevamente, hermanos, para que compartan, para que cada vez que vaya a haber una programación inviten a sus familias y a sus amigos. Gracias a cada uno de ustedes. Dios les guarde, tengan una excelente noche, esperando en el Señor el día de mañana el poder estar con vida y el poder ver nuevamente su maravillosa creación. Vamos a hacer una oración, hermanos y amigos, para despedirnos de este programa. Al terminar la oración estaremos concluyendo y estaremos saliendo del aire. Así que cada uno de ustedes, quien guste y quien pueda acompañarnos, puede hacerlo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, amoroso Padre Celestial, en este momento, Señor, agradecemos grandemente el podernos dar, Señor, esta oportunidad de poder escuchar una porción de tu palabra, en la cual, Señor, pedimos que lo que hoy hemos aprendido, tú nos ayudes, Señor, a atesorarlo en nuestros corazones, que permitas con cada uno de ellos y permitas, Señor, el seguirlos fortaleciendo, el que pongas a hermanos en el cuales ellos sigan animándoles, en el cual, Señor, cada uno de tus hijos siempre, Señor, cada día sea de crecimiento, sea de fortalecimiento, en el cual, Señor, nunca olvidemos que nuestra meta, que nuestro objetivo es llegar, Señor, a la medida, a la estatura
de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, para que bendigas a nuestros hermanos que hacen posible el poder llevar a cabo estas transmisiones. Bendice a nuestros hermanos quienes también colaboran en las predicaciones, para que, Señor, siempre tu palabra pueda fortalecer, animar, exhortar, Señor, a tu pueblo, y también pueda llegar, Señor, a aquellos que no la conocen. Gracias, Señor, por este maravilloso día que nos has permitido vivir y llegar hasta este punto de la noche, en el cual, Señor, pedimos de tu cuidado, de tu protección, para que ese, Señor, si es tu voluntad, el día de mañana podamos ver la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos estuvieron acompañando, para que, Señor, tú siempre les sigas dando esa disposición, ese, Señor, ese amor y esa entrega para poder, Señor, escuchar y estudiar, Señor, de tu palabra. Gracias por todo, te lo pedimos, te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.